Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Y en este programa vamos a darle continuidad, un tanto, a un tema que abordamos en otro momento, relacionado con el ahorro y el atesoramiento. Usted mantenga la sintonía, que ya comenzamos. La desigualdad extrema lleva muchas décadas siendo un problema endémico en toda América Latina. Tras lustros de dominio de las tesis neoliberales, los movimientos políticos de comienzos de siglo, concentrados en torno al Foro de Sao Paulo y la Marea Roja del Nuevo Socialismo, lograron situar este problema en el centro de la batalla ideológica. Y aunque varios países han conseguido reducir las tasas de inequidad de forma destacada, lo cierto es que la región sigue registrando una de las mayores tasas de concentración de la riqueza del mundo. Es evidente que conversaremos acerca de la concentración de riquezas y para eso me acompañan en el programa el ingeniero Andrés Martínez Ravelo y el máster en ciencias Omar Sánchez Valladares, ambos profesores de la Universidad de Cienfuegos. Muy buenas tardes, gracias una vez más por estar acá con nosotros y me gustaría iniciar con una reflexión. A partir del momento actual de nuestra economía, de la aparición de los llamados nuevos actores económicos, estamos en Cuba ante un fenómeno de concentración de riqueza, Andrés. Bueno, buenas tardes, Ori, buenas tardes a todos los televidentes. Yo primero debo explicar, ¿no?, que desde este tema de la concentración de la propiedad y de la riqueza, porque no está solo la riqueza, vista como parte de también los ingresos, ¿no? Ingreso, propiedad. Es un tema que fue ampliamente debatido en todos los congresos, sexto, séptimo, sobre todo en el séptimo congreso, previo a todas las transformaciones que se estaban aprobando en el modelo económico cubano. Es decir, ya con la visión que había y que se tuvo en ese momento de que iban a aparecer nuevos actores y una nueva forma de propiedad en este nuevo modelo, se avisoraba que había un riesgo, que era una posible concentración de la riqueza y una posible concentración de la propiedad. Hay que recordar que también hay elementos burocráticos, como se llaman eso, es decir, leyes que hasta ese momento se consideraban burocráticas, pero que podían propiciar esta concentración. Digo, por ejemplo, hay que recordar que usted había un momento que no podía vender su carro y no podía vender su casa, ¿ya? La vivienda. Bueno, aparece y se elimina esa traba. Digo esa que era vamos a decir, la más sencilla, ¿no? Pero bueno, también hay leyes que dicen que cuántas casas usted puede tener o cuántos carros usted puede tener, porque no puede concentrar, y eso es concentración de propiedad. Lo otro, aparecieron, es decir, ante ese fenómeno, es decir, un fenómeno que es un riesgo y es se percibe como un riesgo en el modelo. Yo pudiera decir que con la aparición de la propiedad privada aparece la concentración de riquezas, Andrés. Yo puedo decir que con las transformaciones que han ocurrido durante la implementación del nuevo modelo económico cubano, hay un riesgo de que ocurra una transformación, una concentración de riqueza. En primer lugar, en la Constitución, en el año 2019, se deja claro que la concentración de riqueza en personas naturales y en personas no estatales será regulada por la ley. Y bueno, por ejemplo, se dice, usted no puede tener tantas licencias de manera administrativa, ¿no?, como medida para evitar la concentración de propiedades. Ahora, eso no quita de que después que nosotros hemos implementado un grupo de medidas y ante la aparición de determinadas lagunas, vamos a llamar jurídicas, y otros elementos que pudiéramos y vamos a estar abordando quizás, tiene la posibilidad de que un grupo tenga mayor posibilidad de acceso a los bienes y servicios porque tiene mayores ingresos, y después pudiéramos hablar la fuente de esos ingresos, ¿me entiendes?, que otro grupo. Y no por gusto se habla hoy de grupos vulnerables de la sociedad cubana. Es un fenómeno, profesor Omar,
que en Cuba una aparición de esta, digamos, de esta manifestación de concentrar riqueza tendría que ver un tanto o está relacionada de alguna manera con la equidad, con la justicia social? Ante todo, un saludo a los que nos están escuchando esta tarde, y realmente es muy interesante esto que podemos hablar, ¿no? Mi definición sería de que toda apropiación de riqueza, cuando dicen acumulación, tiene que ser por la propiedad. Si no existe una propiedad privada sobre los medios de producción, se hace muy difícil o imposible la acumulación de riqueza. Por tanto, quien tiene los medios de producción en sus manos, ahí tiene las posibilidades de acaparar. Ahora, ante estas nuevas medidas que estamos haciendo, ante las circunstancias y el entorno mundial en que nos estamos desenvolviendo, donde por supuesto hay que hacer el arte de lo posible, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, cómo podemos llevar nuestra economía, cómo podemos hacer incluso eso que se plantea en la Constitución o incluso que es una declaración política y además jurídica, es dar la mayor cantidad de felicidad que se pueda, sencillamente que haya la mayor homogeneidad, posibilidades, podríamos decir, buscando un equilibrio en la sociedad. Hay que cuidar cómo son los medios de producción, en manos de quién están. No cabe duda que hay personas que se están apropiando de alguna manera y por eso están legalmente autorizados, es correcto, es ético. Ahora, por lo menos mi preocupación personal y a donde quería indicar es que hay algunas maneras que estamos permitiendo, y ya sea por evasión o incluso por omisión, hay personas que se están aprovechando, por supuesto, y están acumulando riqueza y lo están haciendo incluso con una, podríamos decir, inequidad. ¿Por qué? Porque sencillamente no es por su esfuerzo, no es por su participación, no es por su trabajo, no es por su inteligencia y aportación, sino sencillamente por tener ciertas condiciones, por evasión de fisco, por la utilización, etcétera. O sea, podríamos decir que hay una madeja, hay una gran cantidad, hay una sumatoria de causas que provocan eso. Por tanto, hay que ser muy cuidadosos y, por supuesto, la medida es qué tenemos que hacer, cómo lo podemos hacer. Por supuesto, hay que ser muy inteligente, hay que tener preparación, hay que consensuar, hay que hablar con las personas, hay que comunicar los mensajes. Por supuesto, yo en una ocasión recuerdo haber dicho en uno de esos programas que la economía es demasiado compleja para dejarla solamente en manos de los economistas. Hay que darle participación a las personas, a los públicos, incluso de una manera u otra todos podemos opinar, dar una información, pero sobre todo también consensuar qué vamos a hacer, ir acomodando y en la medida que haya algo que ha salido mal, pues corregirlo. Hay que ser proactivo, Boris. ¿Qué cosa es la proactividad? Es adelantarse a que las cosas pasen también, porque a veces la reacción es muy tardía. Y desgraciadamente incluso vemos personas, por ejemplo, que están utilizando una fuente de aprovisionamiento, digamos, inadecuada por años. Entonces justicia tardada ya no es justicia. Hay que hacerlo lo más a tiempo posible y acotar. Por tanto, son cuestiones muy importantes, muy complicadas, y a la pregunta que hacías ahorita de nuestra sociedad, no cabe duda que nos estamos abocando a cierta desigualdad. Cuba ha pasado de ser un país con cierta igualdad, pero también yo quisiera aclarar algo. La igualdad no está, nunca va a haber una igualdad total. Hay cierta desigualdad por condiciones de nacimiento, por esto, por aquello, por lo otro, pero por tanto había, podríamos decir, cierto equilibrio. Ya hemos viendo que se están dando algunos picos y ahí es donde estaría, sin, podríamos decir, matar las posibilidades de la productividad, de la eficiencia, de la eficacia, de la efectividad, la necesidad de productos, de que la gente pueda satisfacer sus necesidades. Hace falta producir, hace falta buscar mecanismos que incentiven eso, pero hay que hacerlo también desde una onda de justicia, de equilibrio, y por supuesto la economía tiene recetas para eso y a otras habrá que irlas buscando. Este proceso, incluso profesores, este proceso de corregir errores, yo diría este demorado proceso de corregir errores que tiende a buscar ese equilibrio, a asimilar las experiencias que ha habido en el mundo de la propiedad privada, algo que en Cuba no conocíamos y que se nos aparece de pronto y ha generado un grupo de inquietudes y de preocupaciones, y creo que una es esta, porque con el salario nadie concentra riquezas, ¿verdad? Yo primero... bueno, la pregunta, hay que ver cómo es la fuente de esos ingresos, los ingresos remunerados. Es decir, cómo nosotros podemos ir logrando crear esa riqueza a partir de ese salario. Realmente, hoy lo que estamos abogados es ante un momento, como decía Omar,
y se ha analizado recientemente, incluso lo veíamos recientemente en el programa en Cuba. Hacemos Cuba. Hacemos Cuba. Que hablaban donde se precisamente abordaba de la evasión el fiscal. tema de la evasión fiscal. Entonces, evasión fiscal y dejar de aportar lo que le toca, es decir, lo que cada uno crea y genera, burlando lo que después se tiene que convertir en una redistribución de riqueza, eso constituye y es una fuente para que otros concentren esa riqueza. ¿Correcto? Ahora, yo creo que me gustaría un poco sobre el tema de abordar de Cuba, ¿no? De cómo nosotros lo medimos, Boris, porque nosotros sí tenemos, tú hablas de las rectificaciones y de lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Yo creo que hay temas que tenemos que primero apropiarnos completamente, lo hemos abordado en varias veces, sobre todo regulaciones y demás, que nosotros hemos importado un modelo, a nuestro modelo una forma de propiedad, o hemos experimentado con formas de propiedad que hasta ahora no estaban y que tienen y requieren, y deberían requerir, como decía, de manera proactiva, una velocidad mayor a la hora de la regulación. Ahora bien, también pasa con indicadores económicos. Indicadores, porque bueno, lo compartíamos. A ver, nosotros, cuando usted va a las estadísticas oficiales que forma parte de las cosas que hay que consensuar y de las cosas que hay que discutir. Nosotros aprobamos una ley, la ley de transparencia de los datos de gobierno. Bien, entonces yo creo que hay elementos que hay que hacer públicos. Por ejemplo, por dónde anda el índice Gini en Cuba. El índice Gini es un índice que mide precisamente el acceso y la desigualdad y la posible desigualdad que puede ocurrir en la sociedad cubana. Yo te puedo decir que en los años 80 el índice Gini es un indicador que va de 0 a 1. Es decir, 0 es que la distribución de todo de la riqueza o de los ingresos es pareja. Todos disfrutamos la misma cantidad de ingresos. Y 1 es que una sola persona lo acapara todo o lo concentra todo. Bueno, es decir, que se mueve entre 0 y 1. En Cuba, en los años 80, el índice Gini, según se publicaba en ese momento, es de 0,20 y tanto. Es decir, que había una homogeneidad en la distribución de las ingresas y lo percibíamos. Y ese precisamente, los que pudimos disfrutar de esos momentos, hoy vemos y tenemos la visión de que realmente ha habido un cambio. Por eso los que tenemos, aquella generación que vivió aquello, dice, hay un cambio en la distribución de la riqueza porque no es en aquel momento. Esa es la percepción que tenemos incluso psicológica, ¿no? Bueno, espérate, ¿qué pasó? Ahora, al principio del año 2000, en los años 2000, principios de este siglo, hace ya casi más de 15 años, se publica el índice Gini y todavía, habíamos pasado por periodo especial y un grupo de temas. Bueno, 0,4. Ya no es ni 0,5. Es decir, ya se reconoce que hay una concentración de riqueza en un grupo de personas. Yo creo que nosotros estamos obligados a utilizar este tipo de herramientas para corregir. Nosotros son herramientas que tiene cualquier sociedad para poder corregir por dónde anda y el momento que tenemos que utilizar. Y yo creo que ahí está el tema fundamental, ¿no? Vamos a detenernos un momento en este aspecto y les propongo una pausa y enseguida regresamos. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anexian Fuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Tengo un apunte por aquí que quisiera compartir y dice que para algunos autores la concentración de la riqueza es un enemigo silencioso de la economía. Con esa tesis pretendo retomar el tema de este fenómeno en Cuba, ya que se habla de cambios peligrosos, de privatización, de situaciones que pueden derivar y que nos han hecho ir a conducir o a corregir determinados errores. Puede derivar este asunto de concentrar riqueza y a partir del número que incluso nos hablaba Andrés y de hace unos cuantos años, puede derivar este fenómeno a un cambio en nuestro proyecto social. No hablo de desvío, hablo de cambio. Si usted descuida y por supuesto permite que los errores o las maneras inadecuadas, podríamos decir, de dirigir una economía de manera tal que tienda a la homogeneidad y podríamos decir al equilibrio, no cabe duda. Yo quería decir, Boris, de alguna manera, es que sí tenemos que tener cierto cuidado de lo que vamos a hacer. No obstante eso, el temor, si usted se paraliza por el temor, ¿a dónde va? Sencillamente a no hacer. Y hay que actuar.
hay cuestiones que tenemos que resolver y por supuesto conocer. Por tanto, es cierto que se está acumulando riqueza. No obstante eso, si lo hacemos desde una perspectiva del control y sobre todo teniendo cuidado que no haya una excesiva, yo creo que aquí podemos utilizar el concepto, excesiva acumulación, porque cierta acumulación de riqueza, cierta acumulación de medios puede haber o hay. Incluso mientras que usted incluso participe, trabaje usted con su familia y no se convierta, digamos, en un ente, digamos, que vive a costa de otro, de la explotación del trabajo ajeno, sencillamente cualquier riqueza que tenga es bienvenida, es algo que viene. Y por supuesto, según sea la aportación que usted haga, ya sea porque sea empresario, porque sea un trabajador, es lo que puede. Lo inadecuado es que sencillamente haya apropiación y explotación excesiva de la mano de obra. Y podríamos decir incluso que alguien sea milenario o llegue hasta millonario, bueno, en billones, pero ¿cómo accedió a esos billones ahora? Esa gente que son, digamos, excesivamente millonario, el multimillonario que vive incluso de renta, que sencillamente eso en nuestra sociedad no lo debemos permitir. No obstante eso, nosotros necesitamos que despegue la economía y no se olvide que en un contexto que estamos internacional, donde sencillamente predomina las relaciones monetarias y mercantiles, predomina el capitalismo, pues entonces tenemos que ver qué podemos hacer para mantener a Cuba, las cosas que nos han llevado hasta aquí, pero también mantenerla y seguir adelante. Y para eso hay que ser muy creativo en economía, hay que utilizar las experiencias desde el cooperativismo hasta, por supuesto, la pequeña propiedad, la mediana propiedad, que incluso está reconocida ya en la Constitución, que se pueda utilizar y sencillamente dar condiciones a la empresa, la llamada empresa estatal socialista, esa gran empresa que funcione con igualdad de condiciones o con ciertas condiciones como funciona, digamos, una MIPYME o una cooperativa. Y por supuesto, si los mecanismos se integran y por supuesto hay un Estado velador y cuidador, sencillamente que no vayamos a los extremos, pues por supuesto me parece que vamos hacia adelante, vamos teniendo esos recursos, esas mercancías que necesitamos para poder vivir y que sencillamente la población en estos momentos no puede acceder a ellas, hay dificultades. Repito, ¿no? Y digo que hay desigualdades, hay personas que la están pasando, digamos, tienen acceso, tienen los recursos, les llega, hay otras personas que están en mucha dificultad y están trabajando, están aportando. Por tanto, tenemos que cuidar también cuáles son las fuentes de aprovisionamiento de nuestros trabajadores, cuáles son los salarios. Hay ciertas desigualdades que han habido incluso en organismos trabajando por un trabajo igual y se gana diferente. No puede ser. Hace falta que haya un mayor cuidado acerca de eso, sencillamente se tomen las medidas y sin caer en exceso de burocratismo, pero sí tiene que haber un control estatal acerca de la regulación, porque incluso aunque se habla del liberalismo, realmente el liberalismo no se aplica en ningún lugar absolutamente. Siempre los capitalistas incluso desean que haya un Estado regulador que les ayude a mantener la situación que ellos tienen y mantengan a los trabajadores ahí. Por tanto, los cubanos tenemos que ser creativos, buscar un modelo que sea lo más eficaz y efectivo posible para poder producir y que las personas puedan satisfacer sus necesidades y por supuesto que no haya esos desequilibrios donde haya una acumulación de riqueza enorme, podríamos decir casi que excesiva, y por supuesto otras personas, digamos, sin no. No obstante eso, nunca va a haber una total homogeneidad, aunque el índice Gini dice de la homogeneidad, a veces se mete en la misma canasta a los millonarios, a los que no, y por supuesto, de alguna manera estamos viendo que esa igualdad total no se va a lograr, pero sí nuestra sociedad ha luchado, ha buscado y quiere que haya cierta homogeneidad y haya cierto equilibrio. Hay dos aspectos, profesor Omar, que has abordado, y es la vulnerabilidad y otro la empresa estatal socialista. La intención de abrir la economía al propietario privado fue siempre no competir con la empresa estatal socialista, sino integrar ambos tipos de propiedad en busca precisamente de esa equidad, en busca del desarrollo, por supuesto, y que hubiera una compenetración. Y quizás no, esto se nos ha ido de la mano. A ver, es una apreciación que tengo, ¿no? Y esta propiedad privada yo diría que se ha adueñado de una manera feroz del mercado cubano. Y ahí es donde yo sigo viendo el peligro. Nos falta algo por hacer, independientemente de todo lo que nos ha hablado Omar, que nos ha llevado a manifestaciones de vulnerabilidad, a manifestaciones de que la empresa estatal socialista se ha quedado atrás, muy bien atrás. Yo pienso, Omar y Boris, creo que me parece que lo que no se ha logrado la complementariedad, es decir, que se logren que los actores económicos, a
partir de lo que tú explicas, que exista la complementariedad que se desea entre los actores estatales y los actores no estatales. Esa pudiera ser una potencialidad que, si la utilizamos bien, propicia una mayor creación de riqueza. A ver, propicia una mayor creación de riqueza porque aprovechamos mejor los recursos, ¿entiendes? Entonces, y sobre todo en la empresa estatal socialista, que hace falta y que constituye el eje fundamental de la economía cubana, y lo va a seguir siendo, ¿no? O tiene la misión de seguir siéndolo. Ahora, yo creo que estigmatizar y decir que si el sector estatal o que si el sector no estatal o que si es la cooperativa, porque bueno, la propiedad privada, la propiedad cooperativa existe, y una cooperativa hace muchos años que un presidente un colectivo de cooperativas tiene un ingreso superior a los obreros, y le hemos hablado de eso. Entonces yo creo que no es un tema de propiedad, estigmatizar el tipo de propiedad no es el tema, es decir, este es, aquel es, estamos ante un riesgo, por supuesto. Y yo creo que donde quiera que ocurra, donde quiera que esté, porque la corrupción también es una fuente ilícita de ingresos. Entonces, donde quiera que ocurra, o donde quiera que el trabajo honesto, el trabajo remunerado, es decir, a partir de los esfuerzos, no constituya la fuente de los ingresos, ahí estamos ante un riesgo de posibilidad de que ocurra una concentración de riqueza, o de que ocurra un uso indebido de la riqueza, en desproporción con otro. Entonces, usted dice, bueno, es verdad, hoy tenemos el mayor riesgo en ese tipo de propiedad. ¿Por qué? Y hemos estado insistiendo en eso. ¿Por qué? Porque realmente las regulaciones que han salido, no todas han logrado en su tiempo que esto se evite. Los temas que tienen que ver con los precios, que también está ese sector implicado, sobre todo los precios especulativos. Yo leí ahora cuando entraba aquí, Elon Musk. Elon Musk multiplicó su riqueza. Ahora nada más que se postuló Trump en 85.000 millones de dólares y es hoy 345.000 millones. Fue trabajando como lo hizo los Musk, fue a partir de un proceso especulativo que tiene la bolsa de valores. Entonces, eso no es una creación ilícita de riqueza y es el más rico del mundo. Entonces, siempre que sea sobre procesos especulativos, ¿me entiendes? Precios especulativos, las tasas de cambio que tenemos, que le hemos abordado en varios momentos, que hay una desproporción entre las tasas de cambio. Hasta que no logremos esos temas, hay quien va a tener mayor acceso a partir del ingreso con MLC, que otros que no reciben el MLC. Entonces yo creo que no es tan solo las propiedades. Yo creo que tenemos que verlo de manera conjunta en un modelo que estamos construyendo que requiere que hagamos un análisis integral de la concentración de riqueza. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, me quedan pocos minutos de programa y quiero insistir en una pregunta, así que usted mantenga la sintonía. La concentración de riqueza puede generar un círculo vicioso. Entendida como capacidad de generar ingresos, implicará concentración de poder, primero económico y luego, a medida que la concentración crece y más en el contexto de la globalización, la concentración de poder mediático, social y político. En el contexto actual puede llevar incluso a la fantasía de quien está en el extremo de la escala distributiva. Me salvo solo, por lo tanto, ni el cambio climático ni la pobreza ajena son un problema que me atañe. De modo que quienes tienen una de las mayores cuotas de poder no tienen interés en cambiar las reglas de juego del sistema. Es evidente, estamos de vuelta y ya decía, quiero insistir en una interrogante. Concentración de riqueza, enemigo silencioso de la economía. Sí, profesor. Si se concentra la riqueza en manos de uno y las decisiones son unipersonales o de grupo, no cabe duda que, y por supuesto el socialismo es ajeno a eso. Por tanto, la propiedad privada no es, sencillamente cuando hablamos de propiedad, la gran propiedad privada es enemiga, por supuesto, para formar y poder hacer una sociedad más homogénea. Realmente, desde que aparece la propiedad privada, aparece un distingo de diferencia. Los que tienen la propiedad sencillamente se apropian con la mayor y los que no la tienen están obligados a trabajar. Ahora, ¿qué pasa? En esta época etapa de transición o de crear un nuevo modelo, tenemos que cuidar ciertos tipos de propiedad y puede haber hasta propiedad privada, cómo no, pero pequeña propiedad privada, mediana propiedad privada. O sea, hay que cuidar, porque no cabe duda que si se acumula en unas manos,
sencillamente una gran cantidad, y sobre todo de medios de producción, los grandes medios de producción, pues por supuesto eso llena, porque sencillamente acumulación de riqueza, acumulación de dinero, acumulación de medios, también después quieres decisiones políticas. Y política y economía están muy relacionadas. Espero que en próximos programas podamos trabajar estas relaciones, pero no cabe duda que hay una simbiosis entre la política y la economía y por tanto sí hay que cuidar en manos de quién están los medios de producción. Y por supuesto, ¿qué ocurre? Hay necesidad de que se produzca, hay que buscar los mecanismos y las herramientas. Y hasta ahora, por supuesto, el mercado, que va más allá del capitalismo, ha funcionado, pero no esa libre concurrencia, la libre competencia, que de hecho nunca se ha dado esa libre concurrencia, libre competencia. Siempre ha habido limitaciones y vuelvo a decir, los mismos burgueses están interesados que haya un Estado que organice, que decida. ¿Para qué? Para esos privilegios que se tienen, poderlos mantener y no quieren cambiar el sistema. Por tanto, nosotros de alguna manera modificamos y queremos cambiar ese modelo, ese sistema, haciéndolo de manera más justa, más adecuada, donde tenemos que usar estas herramientas, utilizar la propiedad privada, la mediana, la pequeña, las cooperativas, los intermedios, para buscar entonces, por supuesto, esa efectividad en la producción y que podamos satisfacer las necesidades adecuadas de la población. Bueno, profesores, muchísimas gracias. El tiempo, como siempre, nos parece muy poco, así que tendremos que discutir una ampliación del tema de este programa con la dirección del canal Pérez La Visión. Y le adelanto, como ya el profesor Omar hizo, que nuestro próximo programa será precisamente la relación entre la economía y la política. Así que usted ya sabe, regresamos el martes 4:30 de la tarde, sábado 8:30 de la mañana en Radio Ciudad del Mar, para hablar siempre de su economía. Buen resto de jornada.